Bueno, señores, vamos ahora con los pasos que hay que seguir para resolver un problema de dinámica. Al igual que hicimos con cinemática, nosotros le traemos una serie de pasos a seguir, no porque realmente en la naturaleza o en la ciencia existan implícitamente o de alguna forma u otra escritos estos pasos. De hecho, no los hay. Lo que nosotros tratamos de hacer con estos pasos es ordenar a ese alumno que se está iniciando para que de alguna manera u otra un problema no lo bloquee y que pueda avanzar y que pueda llegar a un punto en donde de alguna forma u otra tenga una apropiada racionalización del problema. Lo resuelva o no lo resuelva. Es decir, estos pasos a ustedes los van a ubicar en un punto de posicionamiento, si lo siguen, en el cual puede llegarse a la resolución o no del problema, dependiendo lógicamente de si son capaces de comprender el racionalismo de las ecuaciones y resolverlas desde ya. Entonces, esto no es un método, pero son pasos que quien está instruido en mecánica de alguna manera está siguiendo, sin darse cuenta. Esto es como el andar en bicicleta. Cuando uno empieza a andar en bicicleta hay un montón de cosas que tiene que tener en cuenta. Mantener el equilibrio, pedalear, tratar de ir derecho y no tragarse algo. Entonces hay un montón de cosas que uno realiza, ejecuta y es consciente que las está ejecutando, como manejar. Pero cuando uno aprende a andar en bicicleta, hace todas esas cosas sin darse cuenta. Pero en definitiva, de alguna manera u otra, está haciendo esas pequeñas cosas de las cuales era consciente antes y ya no es consciente. Por eso que se dice que uno llega a un punto de metacognición. Cuando esto se hace metacognitivo, de alguna forma u otra, esto ya se abandona y simplemente se resuelve un problema. Y sin darse cuenta estamos siguiendo todos estos pasos. Entonces lo único que hemos hecho nosotros es ordenarlos un poquito, sobre todo al principio. Entonces, bueno, ¿cuántos son estos pasos? 10. Fíjense que nosotros en cinemática teníamos 5, pero la cinemática tenía un carácter descriptivo, esto es predictivo, por lo tanto acá hay 10 pasos. ¿Qué voy a hacer ahora? Los voy a enumerar, los voy a leer y voy a escribir un resumen de cada uno de ellos. Y bueno, después esto, la única forma de comprenderlos es resolviendo problemas y voy a empezar de acá en más a resolver problemas siguiendo estos pasos. Entonces, vamos con el primer paso. Primero, el primer paso es lectura del problema. Es bien claro. La lectura del problema. Esto ya lo tenemos bien arraigado de cinemática. El problema hay que leerlo. Mínimamente hay que leerlo una vez. El segundo paso, que sigue de alguna forma u otra los lineamientos que vimos en cinemática, consiste en la lectura y boceto. O sea, el boceto o representación. Es decir, hay que representarlo el problema. Es decir, hay que pasarlo de ese lenguaje escrito, que no es el lenguaje de la ciencia, a un lenguaje que empecemos a entender, donde de alguna forma u otra empiezan a visualizarse los cuerpos, empiezan a visualizarse, digamos, las distancias, empiezan a visualizarse tiempos, empiezan a visualizarse ciertas, digamos, variables que están metidas, digamos, en el enunciado. Es decir, hay que leer el enunciado y hay que hacer una representación. Bueno, ahora sí ya vamos con la dinámica propiamente dicha. El tercer paso, fíjense que tiene que ver con diagrama de cuerpo aislado, que acabamos de ver, y primer principio de Newton. Fíjense que esto es muy importante, porque acá este es un paso donde en definitiva hay dos metidos. Primero, este es un paso grande, un paso importante, que es hacer los diagramas de cuerpo aislado. Diagramas donde tenemos que tener todos los recaudos que vimos precisamente en los 3 ejemplos que desarrollamos anteriormente. Y a su vez, aplicar el primer principio de Newton. Es decir, en este momento, establecer bajo qué sistema de referencia vamos a analizar el problema. Es decir, cuál va a ser el sistema de referencia inercial que vamos a adoptar. O sea, no podemos adoptar cualquiera. Tiene que ser un buen sistema de referencia porque todo lo demás está ligado a esto. Entonces, en el tercer paso tenemos estas dos, digamos, secuencias muy importantes. Hacer el diagrama de cuerpo aislado y tomar un sistema de referencia para analizar el problema en los pasos que siguen. Entonces vamos con el cuarto paso. Fíjense que el cuarto paso me dice aplicación del segundo y tercer principio de Newton. O sea, acá me dice segundo y tercer principio. Muy bien. O sea que fíjense que básicamente lo que me está diciendo en forma indirecta, me está diciendo, mirá, para aplicar el segundo y sumar las fuerzas.
me está diciendo, sumalas. Y para aplicar el tercero, me está diciendo, ten en cuenta las reacciones que son iguales y de sentido contrario, que lo cual me hace que los módulos de muchas fuerzas van a ser iguales. Entonces, tratar de resumir en este paso la suma de fuerzas y la aplicación del tercer principio en formas racionales. Eso es lo que me está diciendo. Repito, ahora cuando hagamos los primeros problemas, todo esto va a quedar bien claro. Ahora simplemente estamos tratando de plantear los pasos para que ustedes vayan dándose cuenta a dónde vamos. Vamos con el quinto paso. Fíjense lo que me dice el quinto paso. Me dice, aplicación de posibles formulaciones para algunas fuerzas. Posibles formulaciones. Es decir, me está diciendo, ¿habrá algunas de estas fuerzas que aparecen acá que conozco bajo alguna formulación matemática? Por ejemplo, ¿habrá alguna de estas fuerzas que aparecen acá que yo pueda decir que el peso es mg? Es decir, acá seguramente yo hablé de pesos de los cuerpos, pero aplicar una formulación matemática, es decir, ¿hay algún peso que yo pueda resumir por esto? Esto es una formulación matemática. Porque lógicamente yo voy a tener que sumar todo esto, resolver las ecuaciones que deriven y voy a necesitar de estas formulaciones. Y vamos a ver que, por suerte, vamos a tener muchas formulaciones matemáticas de ahora en más que nos van a permitir resolver el problema. Si no, no podríamos resolver el problema. Por ejemplo, para la fuerza de rozamiento. Por ejemplo, para la fuerza que aplica un resorte. Necesitamos esas formulaciones matemáticas. Bueno, señores, vamos con el sexto paso. Y ya quedan menos. El sexto paso dice, análisis del sistema de ecuaciones obtenido y búsqueda de posibles ligaduras entre variables. Fíjense qué complicada todas las palabras que estamos analizando. Por un lado, análisis del sistema de ecuaciones y ligaduras. Bueno, señores, este paso me está diciendo, mirá, me está diciendo lo siguiente, paremos acá. Veamos a ver cuántas ecuaciones tengo. Veamos a ver si puedo resolver el sistema de ecuaciones. Y me está diciendo también, mirá, si ves que no lo podés resolver porque tenés más incógnitas que ecuaciones, y no estarán ligadas algunas variables. No habrá variables que son unas iguales a las otras. Y no estoy hablando de fuerzas como variables, sino que estoy hablando ya de, por ejemplo, aceleraciones. ¿No habrá una aceleración que es igual a la otra? ¿No será que los cuerpos se están moviendo con uno con una aceleración del doble que la otra? ¿O una con el triple de la otra? Tengo que buscar esas ligaduras, porque las variables muchas veces están ligadas, no son independientes unas de otras. Porque tengo que tratar de resolver el sistema de ecuaciones. Entonces no tengo que nunca perder ese oriente. Esto me va a llevar al cálculo de aceleraciones y por lo tanto, a través del análisis de la fuerza, tengo que ver si puedo encontrar esas aceleraciones. Entonces viene el séptimo paso. Fíjense, en el séptimo paso me dice, resolución del sistema de ecuaciones, cálculo de las aceleraciones. O sea, acá me dice, cálculo de aceleraciones. O sea, me está diciendo, si pasaste este paso es porque pudiste calcular las aceleraciones. Si no pasaste este paso, acá quedamos. Pero por lo menos llegamos acá. Esto ya es tener un buen puerto. Aunque no sepamos encontrar las ligaduras que nos permitan resolver, ya por lo menos avanzamos un poco más. Llegamos al sexto paso. Entonces, en el séptimo, si paso por este paso, o sea, si logro darme cuenta que tengo la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones, encuentro las aceleraciones. Y fíjense que si encuentro las aceleraciones, estoy, digamos, en la puerta de entrada de la cinemática como para describir el problema. Entonces, fíjense que ya viene el octavo paso que me dice. Me dice, antes de ir a eso, me dice, análisis de los resultados obtenidos en situaciones extremas que pudieran indicar la validez de los mismos. Lo que me está diciendo es lo siguiente. Analicemos los resultados. O sea, analicemos las aceleraciones. Es decir, estos valores que nos dieron las aceleraciones son coherentes, son lógicos. A veces hay resultados que podemos anticipar, por ejemplo, diciendo, si la masa de este cuerpo es cero o es nula, la aceleración tendría que ser tanto. Estos resultados me dicen eso, me predicen eso. Porque esto me va a ayudar a, de alguna forma u otra, hacer una primera verificación de lo que estoy haciendo. Porque vengo haciendo muchos pasos y tengo que en un momento pararme también y verificar qué es lo que estoy obteniendo. Entonces ya viene el noveno paso, que fíjense que me dice, planteo cinemático del problema.
O sea, ahora me dice, hacé la cinemática, me dice, obtención de ecuaciones de movimiento si fuera requerido. Es decir, si me están pidiendo las ecuaciones de movimiento, bueno, escribirlas. Entonces acá viene cinemática del problema. En donde lógicamente voy a tener que considerar las condiciones iniciales y escribir las ecuaciones de movimiento. Eso es lo que es hacer la cinemática del problema. Escribir las ecuaciones de movimiento. Y el 10º paso, señores, el último, como siempre, es dar respuesta a las consignas. Si es que en los pasos anteriores no quedaron ya resueltas, porque muchas veces en todos los pasos ya resolvimos las consignas, porque por ahí la consigna era calcular las aceleraciones, o por ahí la consigna era escribir las ecuaciones de movimiento. O por ahí no, la consigna es otra. Entonces acá es responder consignas. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, como siempre, lo que menos importa son las consignas, porque yo lo que estoy buscando en todo momento es racionalizar el problema, es escribir el problema en lenguaje matemático, es anticiparme predictivamente a lo que pueden llegar a ser las consignas o no. Y si no puedo responder a las consignas acá, es porque o planteé mal el problema, o realmente tengo un problema matemático que no estoy sabiendo resolver. Así que, señores, estos 10 pasos los tenemos que hacer metacognitivos, los tenemos que ser automáticos. No nos tenemos que dar cuenta que los estamos aplicando, pero seguramente los estamos aplicando y nos estamos de alguna forma u otra guiando por estos pasos para resolver los problemas. Así que a continuación empezamos a resolver problemas.